Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. En este video les explicaré a detalle cómo usted puede sacarle el máximo provecho a su procesador, dependiendo de las actividades que usted realice, ya sea jugar o editar o simplemente ver una serie. Ah, caray, eso sí me interesa. Lo primero por lo que comenzaremos es creando 3 perfiles de energía, los cuales nos ayudarán a configurar el comportamiento de nuestro procesador tan solo en un clic. Esto es aplicable para cualquier tipo de PC, ya sea un PC portátil o uno de mesa. Los 3 perfiles de energía que necesitamos son el económico, el balanceado y uno de máximo rendimiento. Los primeros ya están creados por defecto en Windows, así que ya nos ahorramos la tarea. El último lo vamos a crear por medio de un comando en la consola de PowerShell, que usted encontrará en la descripción de este video. Ejecutará la ventana de PowerShell como administrador, pegará la línea de comando y con un Enter creará su perfil de energía. Fácil, no hay nada más que hacer. Ahora iremos a Google y buscaremos Quick CPU. Esta es la herramienta que nos ayudará a sacarle el máximo rendimiento a nuestro CPU. Pero aquí en este video les explicaré realmente cómo funcionan los parámetros que modificaremos. Por ello voy a hacer un ejemplo. Una vez descargado e instalada la versión correspondiente a su sistema operativo, usted se posicionará en el plan de energía economizador. Vamos a partir de él como base para hacer las demás configuraciones. De esta manera, cuando usted ejecute el programa, este detectará el plan de energía en el que estamos y así podremos modificar el comportamiento de nuestro CPU. Verificamos que el parámetro se encuentra activo y a partir de aquí les explicaré cómo funcionan cada una de las modificaciones que realizaremos, ya que usted más adelante lo modificará a su gusto y necesidad. Por ello preste mucha atención. En la parte de arriba encontraremos los núcleos e hilos de nuestro procesador. También los podemos ver en este apartado. De esta manera usted puede conocer cuántos núcleos está usando según el plan de energía en el que esté. El plan de energía economizador está diseñado para navegar por internet, ver series, redactar documentos mientras escuchas música, cosas muy sencillas donde no necesitamos de mucho desempeño o mucho consumo de energía. Por ello, lo ideal es siempre dejar 1 o 2 núcleos dependiendo la tecnología que tenga su procesador y el resto de los núcleos e hilos en modo pasivo o parqueados, lo que quiere decir que solo se activarán cuando sean necesarios. Por ejemplo, yo estoy grabando en este preciso momento, por ello se están usando mis 4 núcleos e hilos, pero si dejara de grabar, automáticamente 2 de esos núcleos se pondrían en estado pasivo o parqueados. Para modificar este parámetro, usted modificará la barra de porcentaje core parking. La variable irá de 0 a 100, donde 100 representa todos sus núcleos activos y 0 a todos los núcleos que estén en pasivo. Para saber cuál es el porcentaje que representa cada núcleo, usted simplemente divide el 100% por la cantidad de núcleos e hilos que usted tenga. Yo cuento con 4 núcleos, lo que da de resultado un valor por núcleo del 25%, el cual yo puedo modificar en la barra Core Parking. Usted moverá la barra hasta el porcentaje que represente uno o 2 núcleos según su interés. Para el plan de energía economizador que tengo yo en mi equipo, lo he dejado en un 50%, lo cual me da como efecto 2 núcleos trabajando, 2 núcleos en modo pasivo. Ahora vamos a cuadrar las frecuencias o velocidades a las que estos núcleos van a trabajar según la demanda de rendimiento, ya que esto es dinámico. Por ello nos situaremos en la barra de escala de frecuencia. Aquí funciona de igual manera, de 0 a 100%. Cuando movemos este parámetro, notaremos que el CPU Speed varía. Lo ideal en un plan de energía como el económico es disminuir las frecuencias por debajo a la frecuencia base del procesador, ya que las funciones que realizamos no son muy exigentes. Por ello, mi configuración la he dejado en un 50%. Usted puede bajar aún más esta frecuencia, moviendo el porcentaje, pero esto depende del comportamiento que usted vea en su sistema. Así que lo ideal es dejarlo en un 50% para que su PC no se sienta muy lenta y para que los parámetros que usted modifique mantengan un rendimiento lo más aceptable posible. Hasta este momento del video ya sabemos cómo configurar el comportamiento de los núcleos y sus frecuencias según el plan de energía. Ahora aprenderemos a configurar su multiplicador de rendimiento, el cual hará que los núcleos del procesador lleguen a un máximo de frecuencia cuando sea necesario. Para configurar
encontrar ese parámetro nos vamos a situar en la barra de turbo-bus. Esta afectará los siguientes parámetros: la frecuencia base de nuestro procesador, el CPU SPIC y los multiplicadores. Esto hará que fácilmente los núcleos del procesador superen la frecuencia base según el porcentaje que le vayamos a dar. Como yo estoy en un plan economizador con un 50%, es más que suficiente. Así mantendré el rendimiento fluido y cuando el sistema lo requiera aumentará las frecuencias a un máximo configurado, que en este caso es 50%. Una vez configurado y aplicados los parámetros, vamos a cerrar el programa. Y ahora lo que usted hará es repetir la misma configuración pero con los demás planes de energía, en este caso el equilibrado y el de máximo rendimiento. Pero antes de realizar esto, primero debe ingresar a su plan de energía, escoger el plan a modificar y posteriormente va a ejecutar la herramienta para que ésta se active y automáticamente detecte el plan de energía en el que usted esté y así se setee correctamente los parámetros y usted los pueda modificar en ese plan específico. Le voy a hacer un ejemplo. Este es mi plan de energía máximo rendimiento. Con este me permití llevar todos los parámetros al máximo por ciento, o sea, al 100%, logrando que en ocasiones mi equipo o mi CPU llegue a los 3,4 GHz o manteniéndolos en unos 3,2 GHz la mayor cantidad de tiempo posible. Y esto viene de maravilla en actividades como render de video, jugar y hacer más cosas que requieran de harto rendimiento. Ahora solo depende de usted cómo configure sus perfiles de energía, ya que una vez configurados y aplicados los cambios, tan solo seleccionando el plan de energía que usted quiere, el equipo comenzará a comportarse según las configuraciones previas hechas. Espero haberte ayudado con esta información. Recuerda que una manera de apoyar este canal es dejando un bonito me gusta y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao pues!